Hola, buenas noches. Que Dios te bendiga. Es un gusto para mí estar aquí acompañándote en tu programa Jesús aquí ahora. Bienvenido una vez más a este podcast donde vamos a estar hablando acerca del legado de un padre. Ya se acerca lo que es el Día del Padre, el domingo, el tercer domingo del mes de junio. Se celebra el Día del Padre. Entonces esto, pues obviamente me trae recuerdos de mi padre terrenal que tuve, que Dios me dio el regalo, el privilegio de tener. Entonces, esto se trata, la charla que vamos a tener el día de hoy, el legado de mi padre. Primeramente, el mayor legado que me dejó, yo creo que fue conocer los caminos de Dios. Yo creo que ese fue el mayor legado que mi padre me dejó, conocer a Dios. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Se ha comentado mucho acerca de este versículo, que muchos dicen que obviamente el camino es la vida, ¿no? Que el niño va a caminar. Se dice mucho acerca de este versículo, y como Dios es un Dios santo, nosotros debemos de transitar por ese camino que Dios ha trazado para nosotros. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice Dios. Entonces yo creo que el legado número uno que me dejó mi padre fue conocer a Dios, conocer sus caminos, andar por él. Entonces yo creo que es de los retos que todo padre, toda madre debe tener con sus hijos. ¿Cuál es el mayor reto que como padre vas a tener con tus hijos? Pues yo creo que instruirlo en los caminos de Dios. Yo creo que ese es el mayor reto que Dios te da cuando te da la dicha de ser padre. Y eso fue lo que mi papá hizo conmigo. Me hizo conocer los caminos de Dios. También no solamente conocer a Dios, sino predicar con el ejemplo. Mi papá, recuerdo que fue un hombre de familia y él predicó con su ejemplo. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí yo creo que para tratar de ser perfecto en esta vida necesitamos sí o sí estar con Dios. Y al momento nosotros estar con Dios nos vamos a parecer más a Él. Cuando nosotros estamos con Dios, cuando pasamos tiempo en su presencia, nos vamos pareciendo más a Cristo, vamos siendo cambiados, Dios nos va cambiando. No somos los mismos cuando empezamos a mitad del camino. Obviamente cuando empezamos en los caminos de Dios, pues empezamos ahí, ¿no? Poco a poco creciendo en sus caminos, conociendo su palabra. En determinado momento llegamos a una madurez espiritual, pero no se acaba ahí. Yo creo que la santificación es algo que nunca se va a acabar en el cristiano. Entonces, como te decía, yo recuerdo que mi papá pues predicó con su ejemplo, era un hombre de familia. Él, no, con su ejemplo, yo creo que dicen muchos, ¿no? Que el ejemplo habla más que muchas palabras. Entonces yo creo que yo me quedo con eso, recordando ya. Yo les digo siempre, cuando es el Día del Padre, cuando es su cumpleaños, cuando son fiestas, Navidad, Nochebuena, fiestas importantes, siempre es un momento donde lo recuerdo. Y ahora que ya se acerca el Día del Padre, pues yo no quise dejar pasar esta oportunidad de contar el buen padre que tuve. Y ahorita Dios nos va a hablar a través de este podcast, a través de este tiempo, de esta charla. Dios va a hablar a nuestra vida. Y Dios va a hablar a mi vida, a tu vida y a toda la gente que se está sintonizando, que está ahí al pendiente. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí acompañándonos una vez más. Mi padre fue un buen hijo también. Yo recuerdo que mi papá fue un buen hijo. Lamentablemente quedó huérfano muy joven. Él le tocó trabajar de niño, ser el sustento muchas veces de su familia. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10:1. Entonces yo creo que todo lo que hagamos aquí en la tierra, todo lo que hagamos de buena voluntad, lo que hagamos por nuestra familia, yo creo que Dios se agrada de ello. Dios se agrada de todo lo que hacemos para Dios, y sobre todo cuando lo hacemos por amor a nuestra familia.
Muchas veces nos toca quizás hacer un extra, y sobre todo esos niños pequeños. Es admirable la capacidad que Dios les da a los niños cuando no hay de otra, de poder trabajar, de poder tener un trabajo, de ser el sustento de su casa. Entonces yo no sé ahora, tú que me estás escuchando, quizás pasaste por algo similar, quizás estás atravesando por una mala racha económica, pero Dios sabe todo lo que tú estás pasando. Pero créeme que Dios siempre va a proveer. Jehová Jireh, Jehová, el Dios que provee. En este caso, mi papá fue un buen hijo. Él proveyó durante su infancia. Dios le dio las fuerzas, Dios le dio la salud y pudo salir adelante con su familia. Entonces ahí me empieza a hablar el testimonio, y no me lo cuenta él, porque él, me acuerdo que nos contaba ciertas cosas, pero esto lo avaló muchas veces su familia, sus mismos hermanos que eran más grandes que él, e incluso de la misma edad, tienen recuerdos y no lo cuentan. Entonces es un buen testimonio, ¿no?, que mi papá dejó. Fue un buen hijo, y yo creo que eso nos da a nosotros, a mí como hijo en lo particular, a mis hermanos, una motivación. Nos da un ejemplo de vida, de decir: gracias, Señor, gracias por el Padre que me prestaste, porque muchas veces ya partió con el Señor. Él ya está en la presencia de Dios. Yo creo que fue el tiempo muy corto que estuvo aquí en la tierra, pero como muchas veces se dice, más vale cantidad que calidad, porque el tiempo que estuvo aquí con nosotros realmente lo aprovechamos al máximo. No tienes una idea el tiempo que yo pasé con mi padre, el tiempo que yo pude disfrutarlo. Entonces Dios nos da manos llenas. Dios nos da manos llenas, y Él sabía cuál era el tiempo que Él iba a estar aquí en la tierra, y Dios me permitió muchas veces estar con Él, acompañarlo en sus jornadas laborales. Entonces esa es otra historia. No quiero contarte esto, que hay cosas que son muy íntimas. Yo siempre digo que hay cosas muy íntimas, cosas de familia, pero Dios siempre nos da una oportunidad de pasar tiempo con nuestra familia. No desaprovechemos el tiempo que tenemos con nuestra familia, porque los días son malos, dice la palabra, los días son malos. Entonces debemos aprovechar cada tiempo que tengamos, cada oportunidad que Dios nos presta, porque es un tiempo que es prestado aquí en la tierra. Estamos de paso por este mundo. Muchas veces pensamos que estamos en esta tierra y hacemos planes, y es bueno planificar, es bueno que ahorres, es bueno que tengas un plan de vida, pero recordemos que nuestra morada celestial está en los cielos, con Cristo Jesús. Entonces tener eso en mente, yo creo que nos hace saber que vamos como peregrinos extranjeros por este mundo. Este no es nuestro hogar. Sabemos que Cristo Jesús tiene una morada para nosotros, y al nosotros ser conscientes de eso, yo creo que empezamos a valorar más el tiempo con nuestra familia. La familia no es para siempre. Es algo duro, es algo incluso triste de decir, pero la familia no es para siempre. Entonces aprovecha a tu familia, aprovecha a tu padre. Quizás en estos días el Día del Padre no se maneja como el Día de la Madre, ¿no? Pero es buen momento para que hables con tu papá. Quizás tienes tiempo que no hablas con él, y Dios en estos tiempos quiere reconciliar familias. Dios quiere reconciliar esas relaciones que fueron dañadas quizás por inmadurez de tu parte, incluso inmadurez por parte de tu padre. No sabemos, solamente Dios conoce las circunstancias. Nosotros no somos nadie para juzgar, pero es momento, yo creo, que medites en esto y decir: Señor, ayúdame a ser un buen hijo, porque estamos por este mundo. Hoy quizás estás ejerciendo un rol de hijo, pero el día de mañana vas a ejercer un rol de padre. El día de mañana si Dios nos presta la dicha de ser padres, ¿verdad? También, pues queremos ser un buen padre, queremos seguir ese ejemplo, queremos seguir ese legado que en este caso mi papá me dejó. Y yo no sé cuál sea tu ejemplo de vida, yo no sé cuál sea tu caso. Cada cabeza es un mundo. Yo no sé lo que estés atravesando. Quizás te tocó un mal padre, quizás te tocó un padre excelente, pero Dios sabe, y Dios viene a suplir la necesidad de ese padre. En mi caso, mi padre se fue, pero vino Dios a suplir esa necesidad. Te puedo decir que yo tuve un padre excelente. Siempre lo voy a decir toda la vida, porque así fue. Dice el Salmo 103, versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, tenemos un Dios compasivo. Y mi padre también, pues él fue cristiano desde su juventud.
Y déjame decirte que pues yo fui el último de mis hermanos. Como se dice aquí en México, era el chiple de la familia. A mí, la verdad, mi papá no me negó nada. Todo lo que yo quería me compraba. En veces bueno, en veces malo, ¿no? Pero había dulces que yo quería, me las compraba, juguetes que quería. Todo me compró mi papá. Y al momento de que mi padre se fue, pues fue como que, caray, fue muy de repente. Fue una pérdida muy dolorosa. Y Dios vino a suplir la ausencia de mi padre. Déjame decirte que desde el momento que mi padre se fue, a mí no me faltó nada. Hasta el día de hoy Dios ha suplido cada necesidad, incluso cada capricho también, porque en veces estamos en este cuerpo, ¿no? En esta carne que tiene deseos, tiene anhelos, y en veces también tenemos caprichos. Y en veces Dios, tan bueno que es, se vale de eso y nos concede incluso los deseos de nuestro corazón. En veces son deseos banales, en veces son deseos que están siempre encaminados, ¿no?, a nuestra persona. Y Dios se vale de eso y Dios nos concede cosas tan grandes porque Dios nos ama. Dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces aquí el secreto es tener una comunión con Dios, y Él, créeme que no te va a faltar nada. Quizás ya no tienes a tus padres, aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿no? Dice la palabra: Dios no me dejará. Entonces Él siempre va a estar con nosotros. Él nunca nos va a abandonar, siempre estará con nosotros para guiarnos en este camino. Entonces también yo me estaba acordando, ahora que estamos viviendo tiempos, ¿no? Tiempos tan raros en, bueno, la palabra política que ha estado siempre aquí en México, que se ha estado moviendo últimamente. Mi padre fue un ciudadano ejemplar. Él cumplía todo, era muy diligente con todo lo que hacía en su trabajo. Entonces eso me hace siempre pensar de que yo quiero ser siempre como mi papá en ese sentido también, no solamente en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, que era un hombre que amaba a Dios, sino también en la parte secular. Él siempre era muy cumplido con su trabajo, en pagar recibos, en todo lo que sabemos que se debe hacer, él lo hacía. Dice 1 de Pedro 2:13 en la Biblia. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces aquí Dios nos está diciendo que debemos de someternos a nuestras instituciones aquí en este mundo que Él ha puesto, ya sea al rey como a superior, dice la palabra de Dios. Y también me encanta como Jesús dijo, ¿no? Cuando los fariseos, que Jesús estaba aquí en la tierra predicando el reino de los cielos, siempre querían pues hacer caer a Jesús con preguntas trampa. Y un día llegaron los fariseos y le preguntaron una pregunta a Jesús, ¿no? Y Jesús dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces a mí esto me enseña que el trabajo no está peleado con trabajar para Dios. Muchas veces creemos que trabajar para Dios tenemos que dejar nuestras cosas, nuestros trabajos seculares, y hacer solamente trabajar para Dios, empezar a abandonar todo y seguir a Cristo. Obviamente sí, pero también dice la palabra: dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí Dios no está peleado con tu trabajo secular. Si tú quieres servir a Dios, créeme que Dios te va a suplir de un trabajo, y a través de ese trabajo pues tú vas a poder también dedicarte a tu ministerio que Dios tiene para tu vida. Dios no está peleado con tu trabajo secular, al contrario, Dios quiere suplirte, Dios quiere darte salud para que así puedas también cumplir con este mundo. Y también yo creo que es importante saber que los hechos valen más que las palabras. ¿Qué te parece? Los hechos valen más que las palabras. Primera de Juan 3:18 dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Necesitamos hacer obras, necesitamos creer, necesitamos cumplir, necesitamos hacer lo que predicamos. Jesús les decía a sus discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces los fariseos eran unos religiosos de la época, y Jesús dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen, no como ellos hagan. Entonces es importante siempre saber que nuestros hechos valen más que 1000 palabras. Y mi papá, yo me acuerdo que, pues sí, él predicaba en la iglesia, predicaba en la iglesia, siempre entre semana normalmente él predicaba.
Y muchas veces la gente se queda con ese hombre de Dios que ven en un altar, que ven en una plataforma, pero al momento de llegar a la casa, esa persona cambia, ¿no? Y caray, esa persona no la conozco. Pero en el caso de mi papá, sí, mi papá vivía la palabra, vivía para Dios y era el mismo en la iglesia como en la casa. En la casa yo me acuerdo que estudiaba la palabra, se llenaba de Dios, cantaba himnos. Y eso es muy bonito cuando eres pequeño, cuando eres adolescente y ves todo eso en tu familia. Créeme que es una motivación muy grande. Ver a tus papás sirviendo a Dios, yo creo que son de las cosas más grandes que Dios puede darte en este mundo. Y la verdad es una inspiración para mi vida. Todo lo que yo creo que lo que yo hago, lo que yo emprendo, siempre me acuerdo de mi padre y es un legado que él me dejó en esta vida. Entonces te decía, yo no sé realmente cuál fue o cuál es la circunstancia que tú estás viviendo con tu padre. O a lo mejor tú eres el padre que está escuchando esto y dices, bueno, ya yo tengo una relación torcida, tengo una relación perdida con mi hijo, con mi hija. Quizás ya la perdí. Pero déjame decirte que el que tiene la última palabra es Dios. Dios tiene la última palabra de tu caso. No es un caso perdido todavía. Mientras estemos en esta vida, se puede luchar. Mientras estemos respirando, mientras podamos caminar, yo creo que es un volver a empezar. Dios siempre dice la palabra de Dios que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades no nos da Dios todos los días al levantarnos, a poder respirar y decir, Señor, ayúdame a cambiar lo que quizás ayer hice que estuvo mal, ayúdame a ser un hijo tuyo. Y no solamente ser un hijo tuyo que la gente me vea, sino en mi casa, ser un ejemplo vivo, porque yo quiero siempre servirte a ti, Señor. Yo me acuerdo también que cuando yo era pequeño, de las cosas que se me quedaron muy grabadas es que yo vi a mi papá no solamente en la iglesia compartir la palabra de Dios, predicar. Yo me acuerdo que yo lo veía a él, incluso predicar en los hospitales, hablarle a gente inconversa, gente que no conocía de Dios, hablar de su palabra, hablar de la palabra de Dios. Y yo creo que esas fueron de las cosas que marcaron, yo creo que mi vida espiritual. Ser un seguidor de Cristo, no solamente debes de ser un seguidor, sino debemos de ser no solamente oidores, dice la palabra, debemos de ser hacedores de la palabra. Dice Marcos 16:5, y les dijo, hablando de Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está, el evangelio, predicar a toda criatura, mi papá lo hizo. Marcos 16:5 dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo. Esta es otra versión que quise poner aquí, nueva traducción viviente. Dicen, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Persona que me estás escuchando, hay buenas noticias, hay una noticia buena, es la noticia de salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué te parece? Cuando Jesús llega a tu casa y empieza a cambiar la atmósfera, empieza a cambiar tu entorno, empieza a cambiar tu vida espiritual, empieza a cambiar tu vida marital, tu cónyuge ya no es el mismo porque vio un cambio en ti. Tus hermanos empiezan a ver la diferencia porque hubo un algo que en este caso es Dios que cambió tu mentalidad. Ya no eres el mismo de ayer. Nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, aquí, dice Dios, todas son hechas nuevas. Esto lo hablo porque hay personas que están muy dañadas, personas que quizás no han perdonado a su padre. Incluso hay personas que no han perdonado a Dios. Se oye duro, es duro decirlo, pero hay gente resentida con Dios. En veces podemos atravesar pruebas, en veces podemos atravesar dificultades. Sabemos que Dios nos pone pruebas. A los hijos, Dios nos pone pruebas. A los hijos que Dios ama, obviamente las pruebas a los cristianos son para hacernos crecer. Esas pruebas que Dios nos da son para hacernos crecer. Y qué bonito cuando empezamos a caminar con Dios. Entonces decirle, Señor, ayúdame a ser un hacedor, no solamente un oidor. Porque cualquiera puede escuchar, pero nosotros debemos de tener la responsabilidad de hablar, decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Ayúdame a servirte, ayúdame a honrarte con todo mi corazón. Son tiempos difíciles, son tiempos de cambio. Dios está en esta hora hablando a tu vida, Dios está en esta hora hablando a mi vida también. Entonces debemos de ser esa generación que deje atrás el rencor, que deje atrás todo lo que estuvo mal y volver a empezar con el pie derecho.
Decir, Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres santo, eres un Dios que no cambia, eres un Dios inmutable. Eso quiere decir que la palabra de Dios nunca va a cambiar. Dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es glorioso. Yo me glorié en Dios cuando conozco a Él. Mientras más conoces a Dios, déjame decirte, más te enamoras de Dios. Y como dice la canción, una canción que dice, yo quiero enamorarme más de ti, ¿no? He probado y quiero más. Cuando hemos probado a Dios, yo no sé si has probado la presencia de Dios en tu vida. Yo no sé si has probado la presencia de Dios. Y dices, yo no quiero conformarme nada más con esto. No me quiero conformar nada más con ir los domingos a la iglesia. Yo quiero hacer un altar, que mi vida sea un altar de adoración, que mi vida sea un altar. Y yo te digo, tenemos el ejemplo. El ejemplo está, se nos ha dado. Hemos tenido buenos padres. En mi caso, te decía al principio, tuve un padre excelente. Entonces no hay pretextos para no buscar a Dios. No hay pretextos de decir, yo no sé el camino. Nadie me enseñó el camino. Los que somos cristianos, los que hemos tenido la oportunidad, el privilegio de haber crecido en un hogar cristiano, sabemos ese privilegio que Dios nos dio de tener padres cristianos. Entonces no hay pretextos. Entonces en esta hora es momento de que meditemos en Él. Decir, Señor, ayúdame a ser como tú. Porque si yo voy a ser como tú, Padre, yo voy a ser un hombre de bien. El día de mañana voy a ser un buen padre. Si yo hoy, el día de hoy, estoy ejerciendo el rol de hijo, voy a ser un buen hijo con mi padre. Porque todo lo que sembramos, cosechamos. Es la ley de la siembra y la cosecha que muchas veces pasamos por alto. Muchas veces pasamos por alto que estamos sembrando. Estamos sembrando y el día de mañana vamos a cosechar lo que sembramos el día de hoy. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás comportándote como hijo? ¿Cómo estás siendo con tus padres? En este caso, pues ya con tu papá. No se trata nada más de celebrarlo un día. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa de parte de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces te dice Dios, y serás de larga vida sobre esta tierra. Hay promesas de parte de Dios. Hay promesa cuando hay palabra. Cuando esa palabra se empieza a soltar en tu vida, empiezan a haber cambios. Entonces yo no sé si eres de las personas que van a conformarse o vas a ser de las personas que quieren un cambio en su vida. Entonces este es un momento de decir, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres el Dios que todo provee. Jehová Jireh. Entonces yo te decía, yo no sé si en esta hora, yo no sé cuál sea la relación con tu padre o si tuviste un padre, yo no lo sé, solamente hay alguien que lo sabe y esa persona está a tu lado el día de hoy, te está consolando, te está abrazando y quizás el domingo, quizás puedes sentirte un poco solo. Muchos caemos en la melancolía de recordar, ver fotografías, pero no estamos solos, tenemos un Dios en los cielos y Él viene a suplir esa presencia que un día estuvo contigo. Y Jehová, dice la palabra, que Él te formó en el vientre de tu madre. Entonces tenemos un Dios que siempre va a estar con nosotros desde el momento que naciste hasta que el momento que partamos con Dios, siempre va a estar aquí con nosotros acompañándonos. Ese espíritu de orfandad que muchas veces quiere apoderarse de los hijos de Dios y que se ha apoderado del mundo. ¿Cuánta gente no quiere estar ya en este mundo porque no han experimentado el amor de un padre? El amor de un padre es algo que nunca nos debe faltar como hijos. Y si te faltó el amor de un padre terrenal, en esta hora Jesús viene a decirte, yo estoy aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra de Dios. Entonces es una invitación, esta es una fiesta. Dios quiere invitarte a una fiesta, realmente. Él está preparando los cielos para cuando Él venga, pero no cualquiera va a ir, solamente los que estamos esperando ese glorioso regreso de Cristo Jesús. Pero por lo pronto, mientras pase ese tiempo, mientras nos estamos preparando para estar con Él, yo creo que es momento de disfrutar su presencia, es momento de disfrutarle a Él, conocerle a Él, porque hay tantas bendiciones que los hijos de Dios están perdiendo hoy en día, quizás por falta de tiempo. Estamos inundados hoy en día de entretenimiento. Estamos perdiendo esa esencia que teníamos en el pasado. Nuestros hermanos de antaño, la iglesia primitiva que estaba en el pasado, ¿cuántos ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo? Hoy en día, yo te hago la pregunta, ¿estás dispuesto
a dar tu vida por tu Padre Celestial. Porque es un Padre, Cristo Jesús, que vino aquí a la tierra. Vino aquí a la tierra por amor a ti. Vino, murió y resucitó al tercer día por amor a ti. Él cargó tus pecados en la cruz del Calvario. Entonces es importante que tengamos esto en mente. Tenemos un Padre que dio su vida por nosotros. Amén. Yo me glorío en esa palabra de parte de Dios. Entonces vamos a hacer una oración ya para terminar este tiempo. Señor, gracias porque eres el Dios de los cielos. Eres el Dios que siempre está con nosotros. Eres el Dios que está supliendo la necesidad. Yo te pido, Señor, que en esta hora guardes la vida de cada hijo. Señor, yo no sé las circunstancias que están pasando, pero tú sí, Padre. Tú eres el Dios que provee. Yo te pido que bendigas la vida de cada persona, Señor. Este domingo, Señor, los que tienen Padre, ayúdale, Señor, a ser hijos honorables, a ser hijos agradecidos, que puedan ser, Señor, lo que tú quieres que ellos sean para sus padres. Y, Señor, a las personas que no tenemos ya nuestros padres en este tiempo, Señor, ayúdanos a ser hijos agradecidos contigo por el tiempo que nos prestaste a nuestros padres, Señor. Gracias porque tus planes son de bien, Señor, porque no hay nada que se escape de tu mano. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque nunca nos has dejado. Gracias porque nunca nos has abandonado y porque eres el Dios que siempre está a nuestro lado. En el nombre de Jesús, despídenos en paz. Amén. Y bueno, ya estamos terminando. Gracias por haberme acompañado en este tiempo, en esta noche. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que pases muy buena noche y que pases un día excelente con tu Padre, con toda tu familia. Recuerda siempre agradecer a Dios por todas las bendiciones que Él te da. Entonces mi nombre es Jonathan Peinado. Gracias por haberme acompañado en esta noche. Que Dios te bendiga y bendigo tu vida en Cristo Jesús. Bendiciones.